Libro de Apocalipsis, capítulo 4 y versículo 1, y dice así: en el nombre de Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre. Dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. Gracias por esta palabra, amado. Queremos tu empapadura de gloria, Rey. Queremos tu hechura de poder en este lugar, tu estremecimiento aún una vez más, y mayor del que ya fue en nosotros, amado. Que tengamos, amado, eso tan maravilloso como interior, como de todos y también personal. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, tomen asiento. Me siento como en un día de estudio bíblico. No, pero eso es mañana, pastor. ¿Y por qué no es hoy también? Es todos los días. Estamos realmente aprendiendo de la palabra de Dios. Yo creo, y me la creo, ¿no? Por lo menos yo, que Dios me ha dado un ministerio expositivo. ¿Qué quiere decir eso? Algo que Dios nos ayuda a exponer la palabra de Dios con cierto grado de entendimiento y revelación, que nos ayuda en el después en el cual estamos. ¿Después de qué, pastor? Después de haber aceptado a Jesús. Eso no es el punto de llegada, en cierta manera sí, pero también es el punto de partida hacia lo de Jesús, donde no tenés que quedarte en lo que pasó, en lo que fue, en otro momento, porque este es otro momento. Este es un momento en el cual vos tenés que dejarte llevar. Y Dios no te lleva, mirá, te voy a aclarar, ¿no? Porque hay gente que se cree llevada por Dios en forma horizontal y van de iglesia en iglesia y ya no es acá, pastor, y ya Dios me guió para allá, y andan atravesando paredes, no sé cómo hacen. Pero en Dios el movimiento no es ese, no es en horizontal, el movimiento es en vertical. Por eso Dios nos está hablando, capaz que tenemos que decirlo en forma de palabra de estudio desde el domingo, que Dios es un Dios de ascensos. De hecho, Cristo viene pronto y se nos va a decir lo que es tipo del rapto de la iglesia, capítulo 4 de Apocalipsis, se nos va a decir con voz de arcángel, con trompeta de Dios, nos va a decir Jesús: sube acá. Y el martes estábamos viendo que Dios es un Dios de doble cumplimiento, en cierta medida, ¿no? Vemos y lo veíamos y lo explicamos de esta manera cuando la gran tribulación, que no es todavía la gran tribulación, hay gente que dice, ya estamos en la gran tribulación, no, están equivocados. No es esto la gran tribulación. Estos son los principios de dolores que anticipan a la gran tribulación. En figura y tipo de lo que va a ser, lo que no es todavía, que la gran tribulación. ¿Me van entendiendo? Pero Dios, entonces, en definitiva, hace en paralelo cosas parecidas, ¿no? ¿Qué es lo que va a venir? No va a venir, la gran tribulación no va a ser principio de dolores, va a ser una estampida de terribles cosas que dice: ay de los moradores de la tierra en ese momento. Pero nosotros estamos llamados a no estar en ese momento. Cristo viene antes de la gran tribulación, por eso te digo que no es esto la gran tribulación, aunque muchos se sientan en gran tribulación, no es todavía la gran tribulación, el anticristo está aguantado ahí. Entre tanto sea él sacado del medio, dice la palabra en Tesalonicenses, y eso está hablando del Espíritu Santo, o está hablando del cuerpo de Cristo, o está hablando de los dos. Lo cierto es, hermano, que lo que se va a venir en una gran y mayor medida,
llevándole ese paralelismo de la gran tribulación y el principio de dolores, que son lo que estamos viendo en este tiempo, que son las señales en verdad de la segunda venida de Cristo. Son dos cosas paralelas que se cumplen en escala cada una, pero cada una similar a la otra. Y como estábamos, y aparejado a lo que hoy se está usando como prototipo de lo que se está mencionando, que es el ascenso, que Dios nos quiere ascendiendo, y la subida, el ascenso mayor, en el ascensor mayor va a ser cuando Cristo venga, y ahí se va a tocar el botón de tercer cielo y no vamos a parar hasta el tercer cielo, aunque sí hay una escala, mirá, porque vamos a recibir al Señor en los aires, sobre las nubes, y nos vamos a juntar con aquellos en realidad que van a ser antes que nosotros, los que durmieron, nos van a precedir. Dice Tesalonicenses, ¿se acuerdan de esa palabra? Los que durmieron en Cristo. Así que si te tocó enterrar a alguien y en Cristo, sabe que Él te va a llevar la manera anticipada de recibir a Jesús. Eso es primero, y luego nosotros los que hayamos quedado. Y eso, hermano, hablando de lo que tiene que ver con lo que hoy Dios nos está queriendo enfatizar, y creo que nos está queriendo subrayar, y nos está queriendo movilizar, y a la vez que no nos dejemos movilizar en maneras que no debemos, dejarnos mover de nuestra firmeza, como dijimos, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, estando atrincherados y firmes en el Señor, sabiendo que el único movimiento que viene de parte de Dios es el vertical. ¿Cuántos dicen, Dios, subime? Cuando vos vengas, Jesús decía, yo me quiero ir contigo. Pero antes de eso, doble cumplimiento. El Señor es un Dios de ascensos. El Señor es un Dios que nos da para arriba. Claro, pastor, está más que claro, porque mire a qué lugar nos trajo Dios, ¿no? Llegamos y ya se ve ascensos, ¿no? Escalera, escalera, escalera. Pero es como para ir tomando ensayo, ¿no? Porque pronto vamos a subir, pero la escalera del cielo, ¿no? Y ese es Dios. Dios nos está sacando, y yo decía, gracias a Dios que me sacaste y nos sacaste de la chiquitúa, de lo chiquitísimo de la iglesia de Tres Cruces. Dios nos probó ahí. Dios a este que te está hablando lo probó tremendamente, porque yo no soy un pez de esas peceritas. Yo le decía a un hermano el domingo, yo soy un pez de estos océanos, y cuando estoy así y acá y en estas perspectivas de Dios, de crecimiento, estoy como pez en el océano. Pero Dios es un Dios de ascensos, y nos sacó del sótano, de lo que fue, de lo que pasó antes en nuestra vida, y nos está haciendo ascender cada día más y cada día más alto. Pero este último tiempo es un tiempo de ascensos superiores, inimaginables, donde las cosas de Dios que no te imaginás, por más revelación que Dios tengas, Dios no va a dejar de sorprenderte con lo que Dios tiene preparado para vos, y te va a subir y te va a levantar de nivel en tu vida personal, en tu vida familiar, en tu vida laboral, en tu vida ministerial, absolutamente en todas las cosas. Porque es como un ensayo casi, porque es parte de la tendencia de Dios. Dios no es un Dios que te vaya, por supuesto, a aplastar. Dios es un Dios que siempre está en eso de levantate, ¿no? Del levante. ¿Viste cuando yo agarro el micrófono? Parece como que Dios me inyecta justamente inyección para inyectarte la voz y que tengamos un culto animado y levantado. Yo no soy un fiestero barato, no, es el Espíritu Santo que quiere a una iglesia levantada y con buen ánimo. Y mucha gente que está en sus chaturas y pensando que ese siempre va a ser el sótano de su vida. Sin embargo, estoy todavía en la introducción, ¿no? Veíamos en los dos casos posibles, que se le puede decir sube acá, veíamos que en cualquiera de esos dos casos podemos entrar y no quedar afuera de ese sube de nivel, que el Señor te quiere subir a vos también. Seas como el apóstol Juan, lo que veíamos primero el domingo, intachable el hombre. Una persona muy dolida, muy perseguida, pero muy fiel a Dios, que aguantó, que apretó los dientes, que se mantuvo en el Señor, ahí solo y tirado como un bolso, como un bulto, ahí en esa isla de Patmos. Pero sin embargo, él estaba, dice, en el Espíritu en el día del Señor. Alguien que no negó a Jesús, alguien que no se movió ni un chiquito,
que se mantuvo firme y se mantuvo fiel, aunque todos lo dejaron, aunque quedó en total soledad. Entonces a él, capítulo 4, a él fue que se le dijo, sube acá. Pero veíamos también, a modo de introducción todavía, ¿no?, cómo la iglesia, no de las mejores cualidades del último tiempo, la iglesia de la Odisea, me están siguiendo, ¿no? Una iglesia tibia, una iglesia engreída en sí misma, diciendo en el autoengaño, yo no tengo necesidad de nada, yo así estoy bien, pastor. Sin embargo, no sabes que eres tibia, como que el Señor le dice, pobre, miserable, desventurado. Y el Señor, por supuesto, en su gran amor, no dejándola así, porque ya eso es el final del capítulo 3, y el capítulo 4 es el rapto de la iglesia, ya es el final del capítulo de la iglesia de Cristo aquí en la tierra, y ya viene el Señor, y entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Llama la atención, llama a la puerta, porque de muchos corazones Él se tuvo que salir, porque el Señor es fácil de contristar. Yo tengo y vos también que andar con mucho cuidado porque el Señor es muy sensible. Si nos mandamos cualquiera, como dicen los jóvenes, al Señor no le da lo mismo. El Señor no está para acompañarnos en nuestros desvíos. Nosotros tenemos que dejarnos llevar por su pureza y santidad y vivir una vida de tocados, de cuidados, de detalles. Así como cuando la novia ya se prepara para el encuentro con el novio, con el esposo, entonces están viniendo los últimos tocados, los últimos detalles en su vestido, en su apariencia, en toda su hermosura. Y en eso tenemos que estar. Y sin embargo, la iglesia de la Odisea, que tiene que ver con el tiempo este último que se está viviendo, no es la única realidad espiritual. Coexisten las dos realidades, la iglesia de la Odisea, la iglesia de Filadelfia, una iglesia que dicen que tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, por lo tanto yo te guardaré de la gran tribulación, te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Pero aún de los peorcitos, ¿no? La iglesia de la Odisea, que el Señor se tuvo que salir, lo desalojaron, en realidad, quedó del lado afuera y como que campaña evangelística de vuelta con ellos, ¿no? Ayer yo estaba en la iglesia de Playa Pascual, como que repitió Dios la temática del miércoles anterior, que tuvo que ver justamente con el versículo 20, capítulo 3 de Apocalipsis, aquí yo estoy a la puerta, habla cosas parecidas, digo acá que en Playa Pascual, en la misma iglesia en realidad, y ayer nos habló también en ese mismo sentido, y como que, claro, lo que pasa que hay gente nueva también allí en la iglesia de Playa Pascual, gente que simpatiza, que está agradada de lo que es los cultos, el mover que de Dios están viendo y escuchando y las prédicas y todo eso, pero gente que uno dice, todavía me parece que necesitan aceptar a Cristo porque están enchapados a la antigua, todavía están de su corte religioso, tradicional y hasta católico. Y ayer, al final de la prédica, tipo campaña evangelística, bueno, hicimos que repitiera hasta toda la iglesia, como decimos acá también, en esos casos, para ayudar a los que van a orar por primera vez, frase a frase, la oración de recibir a Cristo, o podemos llamarlo también la oración de reconciliación, porque algunos que lo tuvieron a Cristo adentro, ahora lo tienen afuera, y participan, están envueltos en el mover de Dios, pero adentro están vaciotes, están bien vacíos. Y están sintiendo, están en ese extrañitis, ¿no? Decir, oh, yo quiero sentirte también. Decir, ¿cómo logro eso de regreso, pastor? Bueno, Él está de regreso, Él está volviendo, te está llamando a la puerta para que si vuelves a abrir la puerta de tu corazón, Él va a estar contigo, vos vas a estar con Él, vas a alimentarte de lo de Él, Él va a cenar contigo. Eso también quiere decir que Él te va a dar de comer en esta noche espiritual. Terrible, oscura noche que se está sufriendo sobre la tierra, pero vas a tener a Cristo en tu mesa. Vas a estar en la mesa de Jesús. Vas a comer del pan del cielo. Y vas a ser parte del se sube acá. Y poder ascender. O te querés quedar en la chatura de la banca nada más, ¿no? En el permanecer, en el estar y nada más. No, Dios quiere que sobresalgas. Dios quiere que se note que sos un hijo de Dios. Que salgas de lo normal y pasas a lo extraordinario. Esto es extraordinario lo que nos está pasando a nosotros. Sí, y lo extraordinario, hermano, que prontito, bueno, ya es en realidad el testimonio de Mati, y no nos cansamos de hablarlo, el domingo pasado subiendo, Matías, las escaleras,
Y bajando acá también y moviéndose al sonido. Creo que dentro de poco lo tenemos en el sonido. ¿Qué digo en el sonido? Dentro de poco va a estar tocando el bajo, pero todavía está medio chueco el hombre. ¿Qué querés? ¿Cuánto estuvo de quietud? Yo tuve un yeso 25 días y tuve que aprender a caminar después de eso. Mi pierna quedó totalmente flácida, el músculo perdió totalmente tonalidad, no tenía fuerza. Y claro, ¿qué querés? Pobre muchacho que lo tuvieron en quietud y ahí en una cama, ¿cuánto estuvo? 40 días, 50, 60, no sé cuánto. Y ahí... Y lo ves ahí tan fortalecido, y digo, vamos a esperar que se le vaya un poquito la chuequera, porque él, gracias a Dios que está con toda la movilidad, pero que sea un poquito más entero, ¿no? Y lo vamos a sacar a la publicidad de la gloria de Dios, de lo que Dios está haciendo, del sello que ya Dios tiene y muestra que hay en este lugar, que aquí está sí la presencia de Dios, que acá sí hay respaldo de Dios y que acá sí no hay solo milagros, sino milagrones. Donde Mati va a dejar su nivel y va a pasar a ser un famoso, che. La gente, wow, que se alarmó, qué horrible lo que pasó. Claro, todos nos alarmamos, pero ahora la alarma va a ser con sonido dulce, ¿no? Qué lindo, cómo el Señor lo está honrando. Y eso el Dios lo quiere hacer contigo. Pero para eso, para cualquier cosa que quiera venirse a tu vida y para que se venga a tu vida todo lo que Dios te quiere dar, primero está y tiene que estar imprescindiblemente, antes que cualquier otro ascenso, el ascenso espiritual. Sin ascenso de tu alma, de tu relación con Dios, de tu vida espiritual, sin ese ascenso, mentira que va a haber algo de lo demás. Hay gente que busca lo demás en su propia chatura, pero búscame a mí, te dice el Señor, busca mi ascenso espiritual de tu vida y vas a ver tus cosas todas además ascendiendo. ¡Qué tremendo! A veces como que le erramos y ponemos el carro adelante de los bueyes. ¿Y cómo anda? Y acá voy, pastor. Y muchas veces justamente en ese forcejeo con situaciones que hay que desdoblarlas, hay que buscar ese ascenso primero espiritual. Si vos estás ascendido espiritualmente, lo demás te va a alcanzar. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te va a ser añadido. Pero ese sube acá está sonando, hermano, en forma anticipada, como la gran tribulación tiene la anticipación del principio de dolores. Ya el Señor tiene ese eco en el aire espiritual. Sube acá, iglesia mía, de vida abundante. Sube de 3 Cruces, de la sala de conferencia, del Teatro Metro. Sube al mejor auditorio que va quedando en el centro de Montevideo. No hay otro como este. Sube. En todos los ámbitos, pero ¿sabés cómo Dios me tuvo que poner a mí y te quiere poner a vos también en el ascensor primero espiritual? Y ahí está lo que decíamos el martes, que si hay ascenso espiritual, cosas inmediatas te van a suceder. Versículo 1, capítulo 4, vas a mirar y vas a ver cosas que no estabas viendo. Como el apóstol Juan, wow, que estoy viendo lo que nunca vi. Claro, estaba en el cielo, nunca había estado en el cielo. Y empezar a ver cosas nuevas, si hay eso del ascenso espiritual, y bueno, y también el versículo 1 al final, el saber de forma anticipada las cosas antes que sucedan. ¿Sabes que cuando vos tenés relación con Dios, el Señor de todos los tiempos, el Señor que es eterno, que no tiene ni presente entonces, ni futuro, ni pasado? ¿Cómo se entiende eso? Es que Dios no tiene tiempo, Él es un Dios eterno. Entonces, él sabe el hoy como sabe el mañana. Y es importante ser en eso como Dios. Claro que es importante ser también en eso como Dios. Saber lo que viene es tener la película prendida antes de que terminarla de ver. Porque si no, estás en la inconsistencia. ¿Qué me va a pasar? Y qué horror, y qué temblor, y qué espantoso lo que me está pasando. Y estás esperando generalmente en el pesimismo uruguayo nuestro que nos caracteriza. Lo decíamos el martes, somos un país gris. ¿Qué de pájaros pintados, ¿no? Como quiere decir Uruguay, el río de los pájaros pintados, somos un país gris. Entonces, si vos no tenés forma anticipada qué es lo que Dios va a hacer con tu vida, con tu casa, con tu familia, con tu economía, con tu trabajo, con tus deseos, con tu realización, si vos no sabés de antemano, vas a estar seguramente deprimido, angustiado y confundido y aturdido, y lo peor, escuchando al enemigo. Porque ese se hace escuchar si lo dejás. Si no tenés tallado en tu alma
la revelación de lo que Dios te dice en forma anticipada de cómo va a hacer las cosas. Yo sé lo que Dios iba a hacer y está empezando a hacer recién ahora a gran escala. Estamos en las ligas mayores ahora, entrando por lo menos, pero yo lo supe desde un principio cuando Dios me llamó al ministerio. Entonces yo siempre con ese norte claro. Y así en cada una de las cosas, cuando vos estás en el ascenso espiritual, el Señor dice, te mostraré las cosas que sucederán. Eso fue lo que se le dijo al apóstol. Él entonces tuvo eso. ¿Qué más tuvo? Versículo 2, el estar en el Espíritu. Eso lo veíamos también el martes. Claro, tu oración va a dejar de ser solo intelectual. Vas a empezar a estremecerte, vas a empezar a angustiarte en lágrimas, pero de gozo, de alegría. Vas a empezar a callar de amor, vas a empezar a decir cosas de amoríos con Dios. Yo le decía el viernes pasado a los hermanos en la primera entrega de la charla sobre el tema de la oración, si alguien me pregunta, nadie me preguntó, ¿no? Pero si alguien me pregunta, ¿qué es lo que usted más dice en la oración? Pastor, ¿y sabés qué? Mi respuesta yo dije el viernes, lo que más le digo a Dios es te amo. Y le digo, te amo, y gracias, y te amo. Es algo tan lindo, no es como estar rumiando, ¿no? Presencia de Dios, es el Espíritu de Dios que te lleva al cumplimiento de lo primerísimo y más importante, que es amarás a tu Dios con toda tu alma y tu corazón. ¿Quién te da eso? Sino el Espíritu de Dios, que el primer fruto es el amor. Los frutos del Espíritu es el amor, gozo, paz, benignidad, todo lo que quieras, pero empieza por el amor. Andar en el Espíritu, tener una oración de amor, es porque tenés una oración en el Espíritu. Y ese amor es de ida y es de vuelta, te llena el amor de Dios. Y entonces, ¿es a mí que me estaba pasando todo lo que me está pasando? No, mentira, porque como que salís de tu realidad y entras en la magna realidad de Dios. Y estás disfrutando. Y decíamos el martes que eso no es solo, y no se va a quedar solo estar así en el Espíritu, en la oración, si vas a empezar a andar en la calle en el Espíritu. Y entonces vas a estar canchereando, ¿no? con el mundo, con el pecado, con las tentaciones. Vas a estar en el Espíritu, vas a andar como en el aire. No te va a alcanzar nada, no te van a tocar las balas del enemigo. Estás en el Espíritu. No solamente ahí, eso es subir, hermano. Eso fue subir también para el apóstol. Dice al instante, yo estaba en el Espíritu y vio el trono, vio la autoridad. Wow, yo pensé que te conocía, Dios. Pero cuando llega el momento de ascenso, resulta que empezamos a conocerlo más y a estremecernos más, a someternos más, a estar más sumisos, porque cuando se ve el trono se está viendo autoridad. ¡Wow! Te tiembla todo, hasta lo que no tenés, en el mejor de los sentidos. Estar ante el trono de Dios, yo no ni un ápice, ni un pizquito, nada me quiero alejar, porque tú eres un Dios grande, un Dios de autoridad. Un Dios al cual me debo. ¿Está mal eso? Está bien. Porque todo aquel que recibe a Jesús como su Señor y lo confiesa como su Salvador, será salvo. Así que estar bajo señorío es casi que todo, hermano. Porque si no estás bajo señorío, no vas a conocer la ternura del Salvador. Porque el Señor se pone de lejos, ¿no? Cuando hay altiveces y nosotros andamos en la nuestra y somos capos en nuestras decisiones y las sabemos todas y nos salimos del de estar por debajo de Dios. Pero cuando estamos con una revelación de trono, wow, también resulta que conocemos a Dios, que es el único que está en el trono, lo conocemos como nuestro Dios y Padre que es. Tremendo. Qué paternidad la de Dios, qué amor. ¿Sí? De hijos que nos hace sentir que somos sus hijos. Tiernamente somos sus hijos. Y Él nos arrulla, nos pone así en su seno de amor. Y nos sentimos como amados, nos sentimos en el Hijo, nos sentimos en Jesucristo, sentimos a Dios como nuestro Padre Celestial, como el que sí tiene cuidado de nosotros, un verdadero Padre, ¿no? Aun si vosotros, siendo malos padres, le saben dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Y a nadie llaméis bueno, porque solamente hay uno bueno, y ese es Dios el Padre, dijo Jesús. Tremendo. ¿Me están escuchando? Voy largo, ¿no? ¿Cuánto vamos? Díganme.
Tenemos un Dios que se nos va a revelar, no me dijeron, ¿eh? Un Dios que es nuestro Dios y nuestro Padre. Eso lo veíamos también el martes. ¿Cuándo va a empezar la prédica de hoy, pastor? Es que me engancho, ¿no? Me entusiasmo y hay siempre más borbotones de cosas lindas que de Dios queremos ir tomando. Y dice que, hablando del que está en el trono, era uno, como dijimos, y que estaba ahí sentado sobre el trono. Y es hermoso, ¿no? Como dice, de piedra de jaspe y piedra de cornalina. Hablando de hermosura, de cosas tan lindas, indescriptibles, maravillosas. Y Él es, también dice, alrededor de quién, mira hacia dónde llega la mirada ahora, ¿no? De que Dios, cuando hay ascenso espiritual, descubrís que Dios es un Dios de pacto. Dice que alrededor del trono, versículo 3, me van siguiendo, ¿no? Alrededor del trono está y vio, dice, un arco iris. Eso habla del pacto que hizo Dios en los días de Noé. Cuando vino muerte, cuando vino diluvio, cuando vino condenación, el arco iris es como diciendo, ya nunca más. Es el pacto que Dios hizo en ese momento. Nunca más diluvio. Así que te vas a encontrar en ese ascenso espiritual que Él es un Dios de pacto, que Él pactó contigo y Él ya nunca más. En condenación. Estamos en Cristo Jesús ahora. Tenemos la señal del pacto, no del diluvio, el arco iris. Tenemos la señal del pacto del Señor Jesucristo, su sangre preciosa. Qué lindo, ¿no? Ese pacto que es único, ¿no? Y que es luz. Porque cuando hablamos del arco iris, ¿de qué estamos hablando, hermano? Estamos hablando del arco iris, pastor. ¿Pero qué es el arco iris? ¿Ustedes saben qué es el arco iris? ¿Ustedes saben por qué el arco iris se compone de 7 haces de luz de colores? ¿Se acuerdan los colores cuáles son? Son 7, ¿verdad? Y esa gama de 7 colores, ¿qué están componiendo? ¿Qué es eso de 7 colores? Es la luz misma. La luz que vos estás viendo, si se descompone la luz, se descompone en la gama de 7 colores. ¿Me van siguiendo? Esos 7 colores hacen lo que es la luz. El Señor pactó con nosotros a través de aquel que es la luz del mundo, que se llama Jesucristo. En la plenitud, porque el número 7 es el número de plenitud de Dios. ¿Me están escuchando, no? Y eso nos está hablando de un pacto bilateral, ¿no? Porque no es solamente Él pactó y nosotros también entramos en el pacto con Él. Es como el arco iris, ¿no? Viste que tiene como 2 apoyos. Se apoya en un lado el arco y en otra parte se apoya también. Ahora, el nuevo pacto también se apoya en el cielo, se apoya en Jesús y se tiene que apoyar en tu pecho también. Primera cosa, ¿me están escuchando, no? Estás en un pacto de luz, hay que andar en luz, hay que andar en Cristo. Hay que andar en la lámpara de la palabra de Dios para que tu pie no tropiece en piedra. Y hay que andar en la gama de la plenitud de nuestra existencia, en toda la anchura de nuestra existencia, tenemos que andar en pacto con Dios. Ninguna de las gamas de los 7 colores queda por fuera de ese haz de luz descompuesta que estás viendo cuando ves el arco iris. Ves un milagro, ves una cosa que es la descomposición, y no tomemos en mal sentido lo que se está diciendo, que se descomponga en la luz, bueno, en el sentido justamente de saber la conformación. La conformación del pacto que el Señor ha hecho con nosotros es de su totalidad, de su plenitud, de su todo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, todo Dios está involucrado en este pacto que hizo con nosotros. Padre, Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y terminó ahí, no. Después, y a través de Cristo, vino la cenura, la visitación, el Pentecostés del Espíritu Santo. El todo de Dios, sin quedar nada de Él afuera. El todo de nosotros, sin quedar nada de afuera, es lo que tenemos que estar manteniendo en pacto con Dios. ¿Me van entendiendo? Es como que no me puedo quedar por fuera en ningún ámbito de mi vida. En toda la gama de colores de mi existencia
tengo que vivir en el pacto con Dios. Porque eso, hermano, nos lleva, versículo 3, que estamos ahí, a estar alrededor del trono. Si vos estás subido espiritualmente, estás envolviendo al trono, estás rodeando vos el trono, está Dios aceptando tu llegada y tu cercanía, porque estás cumpliendo con el pacto, porque estás haciendo lo que Dios te agrada, y eso solamente se logra cuando realmente logramos ser ascendidos, no de lejos, sino cuando somos ascendidos, cuando dejamos al Señor, aunque fuéramos de lo peorcito, como la iglesia lo decía, pero lo dejamos entrar en nosotros y dejamos que el Señor revierta nuestras tibiezas en fortalezas de Él, y que compremos y recibamos de Él, como le aconseja la iglesia de la Odisea, oro refinado en fuego, y nuestra vida suba de quilates, suba de calidad espiritual. Entonces logres cerrar un pacto firme y coherente con Dios, y eso solamente se logra ver y se alcanza solamente en ese sube acá, porque nuestra fuerza no alcanza, pero en Dios vas a entrar en un pacto que no va a poder ser roto, y vas a ver, aleluya, no solamente tu ida en este pacto para con Dios de ti, y tu obediencia y tu consagración y todo lo demás hacia Él, sino que vas a ver también el regreso de eso, la bendición en forma creciente y multiplicada, muchísimo más de lo que nosotros damos, es lo que el Señor nos va a terminar dando. Y te lo digo en resumen, a modo de ejemplo, como aquel que le dio a Jesús aquellos pocos panes y peces, que eran 5 panes y 2 peces, o al revés, y el Señor se lo devolvió multiplicado. Amén. Cerrá tus ojos y oramos. Señor, te damos gracias, amado, porque podemos ascender, y si subimos vamos a tener experiencias celestiales, vamos a comunicarnos con el cielo se nos va a abrir, como se le abrió al apóstol Juan, que podía pensar para él que ya lo sabía todo, lo tenía todo sabido y todo aprendido. Sin embargo, no debe haber dejado de asombrarse y callar de amor delante de alguien y de algo tan mayúsculamente, ahora sí, revelado en la magnitud de la magnificencia anticipada que se le dio a él, de ver el cielo antes de tiempo. Gracias que nosotros en este tiempo también podemos, Señor, tener anticipos del cielo, anticipos de lo que va a ser el rapto y subir de nivel, y encontrarnos en honra y favor, Señor, para luego, como el apóstol, bajar y estar entre la gente y contarles y hablarles de lo que de Dios tenemos para hablarles, como nos contó el apóstol Juan a través de toda la revelación del libro de Apocalipsis. Lo que él vio, lo que él experimentó, lo compartió, y sirve hoy hasta este día mismo para que nosotros nos inspiremos. Así que ya no va a ser solo por nosotros el ascenso, sino para que nosotros podamos lograr ascender a otros también. Gracias te damos, porque la cuenta no termina en nosotros, sino que empieza en nosotros para miles, 10,000 y centenas de millares, para tu gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.